hoy y las sesiones anteriores que habéis hecho con Cristina Pulido y con Marta Soler, ya veis que tendrá una coincidencia en el que es la base, en el fondo, en el marco, como es que el sistema educativo, la escuela, el instituto, el centro educativo que queremos, va a cumplir con estos dos propósitos, principios que están aquí formulados, que son directivas de la propia Comisión Europea. Es decir, conseguir sistemas educativos eficientes y equitativos. Eso quiere decir eficientes, que consigan resultados, o sea, calidad educativa, y equitativos es para todos los niños y niñas, independientemente de su nivel socioeconómico, del que provengan, de su grupo étnico, del nivel del retraso en el que hayan entrado en el curso, etc. Es decir, hablamos de eficiencia, igualdad de resultados para todos los niños y niñas, ¿de acuerdo? Este es el marco. Ahora vamos a ver esto que parece tan fácil decirlo y que es complejo de gestionar, cómo lo hacemos. Entonces, fijaros que vamos a pasar de lo que son, seguro que esta diapositiva la habréis visto en otro momento, la recuerdo, vamos a pasar de actuaciones que no están generando, que no están produciendo ni eficiencia ni equidad, o solo producen una de las dos cosas, eficiencia pero no equidad, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el paso a conseguir estos dos objetivos. No vamos a prescindir a ninguno de los dos principios, ¿de acuerdo? Para hacer esto, insistimos mucho, y ya lo habéis visto con Cristina y con Marta, en fundamentar cualquier práctica educativa que implementemos en evidencias, en lo que está demostrado por la comunidad científica. Ya os habrán puesto el ejemplo en otras ocasiones de si en otros ámbitos lo estamos exigiendo, si pasamos por un puente, queremos que sea un ingeniero de caminos que haga el puente, ¿no? Seguro que ninguno de aquí de la sala pasaría por este puente si el puente lo hago yo, que soy socióloga, no soy ingeniero de caminos. Yo tampoco pasaría por ese puente, ¿de acuerdo? Porque estaría basado en pura ocurrencia y superstición, ¿de acuerdo? En educación nos pasa igual. Hemos de dejar un poco atrás el que es yo creo, podríamos probar, yo pienso, me han explicado, ¿no? Vamos a comprobarlo. Si aquello que queremos implementar ya se ha hecho, qué resultados ha tenido, y vamos a comprobar que si ha tenido resultados que sean de éxito, porque a veces hemos implementado prácticas que ya están demostradas por la comunidad científica que no funcionan. Eso ya lo habéis visto solamente con Cristina y con Marta, ¿vale? Pero insisto en que también el tema de la participación y el voluntariado, la base, el marco es este. Este paso de las ocurrencias a las actuaciones de éxito, hoy vamos a ver únicamente estas dos que veis aquí en verde. Yo lo veo con un color más bonito, pero estas que veis subrayadas son las que vamos a ver nosotros. Pero hay otras actuaciones educativas. Con Cristina estuvisteis viendo fundamentalmente grupos interactivos, que sería el primer punto, grupos heterogéneos con reasignación de recursos, ¿de acuerdo? Que como ya visteis, se refiere simplemente el aula que tenéis con vuestro alumnado, la distribuís de forma heterogénea, no los niños que saben mucho todos juntos, los que les cuesta más todos juntos, de forma heterogénea, el máximo mezclado posible cada uno de estos grupos. La reasignación de recursos, no es que le vayamos a pedir a la administración más recursos, que también le vamos a pedir que nos dé más recursos, pero mientras que no lleguen esos recursos, la reasignación es simplemente que aquellos recursos que tengo alrededor de mi comunidad los voy a maximizar, los voy a utilizar al máximo. Eso quiere decir que miembros de la comunidad, ya sean familiares, ya sean exalumnos, ya sean, ya lo veremos, ya sea alumnado de la universidad que está estudiando magisterio, por ejemplo, en prácticas, jubilados, etcétera, etcétera, ayudan al profesor. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver a continuación formación de familiares, o formación de la comunidad en general, los tipos de participación de la comunidad, que nos permitirá llevar a cabo otras prácticas, como es la extensión del tiempo de aprendizaje,
como son las comisiones mixtas. Con Marta ya visteis lo que es lectura dialógica, un aspecto muy importante en el aprendizaje, porque ya sabéis que uno de los problemas cuando nos han pasado las pruebas PISA es que a veces el alumnado no comprende la pregunta, sea de matemáticas, sea de ciencia, hay un problema de comprensión lectora. Por eso hay la existencia también en este aspecto de la lectura, ¿vale? Luego tenemos otros dos aspectos que ya se quedarían para otro momento, que sería el modelo de resolución de conflictos. Lo podemos tocar hoy un poquito si tenéis alguna duda en concreto, y la formación dialógica del profesorado, que un poco ya con Marta supongo que visteis también las tertulias pedagógicas. Os explico un poquito, ¿no? Lo tocaremos, no tiene complicaciones. Si os explico tertulias literarias, os explico funcionamiento, que era lo más importante, lo del pedagógico es muy similar, ya veréis. ¿Vale? Pues, entonces, ¿por qué estamos planteando a la importancia de la participación de la comunidad? Nuestra ley educativa, nuestras políticas educativas tienen varios artículos que nos hablan de promover la participación dentro de las escuelas. El problema que tenemos siempre, y que sale en todas las escuelas, es: no tengo manera de conseguir un 100% de la participación, o ni un 80, ni un 50, siempre me vienen los 4 de siempre, ¿no? Son los 4 de siempre que vienen a la escuela, ¿sí? Entonces, ¿cómo consigo aquellos que habitualmente no participan, que son los que también me interesan que entren? ¿Cómo consigo meterlos en la escuela, hacerles atractiva esta participación? ¿Vale? En primer lugar, vamos a tener en cuenta, si lo sabéis, lo estáis viviendo vosotros en vuestras escuelas, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo en relación no solo de culturas, ni de religiones, ni de lenguas, sino más global a nivel de estilos y opciones de vida distintas. Ya no tenemos niños que tienen antes era típico 1 o 2 modelos familiares, en la actualidad tenemos un abanico de modelos de familia amplísimo. Monoparentales, reconstituidas, de otras culturas, bueno, en fin, enorme el abanico. Entonces cada uno tiene un punto de vista, cada uno de estos tenemos puntos de vista, formas de pensar, de hacer distintas, con lo cual estas normas que regulan nuestra escuela, el aula, el AMPA, los espacios de decisión, etcétera, que veremos, al tener personas que pensamos de forma distinta y cada vez pensaremos más distinto entre nosotros, complica el cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a llegar a acuerdos en un espacio en el que interactuamos. Entonces la escuela es uno de los espacios públicos de nuestra sociedad privilegiado en cuanto nos encontramos con interacciones, con relaciones muy diversas entre personas que en otros espacios no están relacionándose. Y en cambio en la escuela existe la posibilidad de relacionarse, no siempre será, ¿de acuerdo? Pues vamos a aprovecharlo. Ya que es un espacio donde se puede dar estas relaciones, vamos a aprovecharlo. Pues ahora, el aspecto de por qué insistimos en la necesidad de que las familias, sobre todo la comunidad educativa, participen en la escuela, es porque cada vez más las personas, el alumnado, nuestro alumnado, lo que aprende no solo se circunscribe en el aula, en la clase. Todas las personas aprendemos, nuestro conocimiento proviene de diversas fuentes. La clase y la escuela es una de ellas, pero no solo. Es decir, tiene otras fuentes que le ayudan a desarrollar este conocimiento y desarrollar este proceso cognitivo. Entonces, si esto ya lo estamos haciendo habitualmente a través de las redes, de internet, la televisión, hablando con amigos, con familia, leyendo, todas estas fuentes ya nos ayudan a tener un conocimiento, vamos a potenciarlo en la escuela, si ya lo estamos haciendo habitualmente. Entonces, justamente, la importancia de la participación de la comunidad reside, os sonará,
A Vygotsky, sí, ¿no? Con Marta lo divisteis en profundidad, no nos voy a poner un examen a ver si se entendió lo de la semana pasada, pero fijaros, sí que quiero destacar, porque nos va muy bien para entender la importancia de la participación de la comunidad. Vygotsky nos habla de esta zona de desarrollo próximo, que no es más que aquello que yo puedo hacer solo se multiplica si lo hago con otras personas. ¿De acuerdo? Es un desarrollo mayor la posibilidad de hacerlo en interacción con otras personas. Por tanto, la clave del aprendizaje, como nos dirá Vygotsky como otros autores, es la interacción. Y para que haya interacción, lo que es importante es que multipliquemos el número de estas interacciones, pero sobre todo el tipo de estas interacciones. Si nuestro alumnado fundamentalmente está interactuando entre compañeros y los adultos que tienen en esta interacción fundamentalmente son el profesorado, es el profesorado, esto le ayuda a desarrollar cognitivamente hasta un grado. Si introducimos otros referentes adultos en este espacio de aprendizaje, vamos a multiplicar las posibilidades de desarrollar este conocimiento y este aprendizaje. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es promover el número de interacciones y el tipo de interacciones. Y por eso necesito incorporar a la comunidad alrededor de la escuela, dentro de la escuela, porque voy a tener otros referentes adultos distintos al profesorado. El profesorado lo necesito, pero necesito también otros referentes adultos. Si no se entiende o no estáis de acuerdo, me decís, ¿eh? Entonces, vamos a ver, hay tres aspectos importantes que hacen muy relevante la participación de la comunidad. Una es esta que estábamos diciendo, que las personas, todas, los niños también, por tanto, aprendemos en diversidad de espacios y a través de interacciones distintas. Os voy a hacer una pregunta, a ver si los que somos, a alguien se le ocurre, se atreve de explicarlo. ¿Vosotros sabéis lo que son los gamusinos? Es una anécdota, ¿eh? Voy a ir de lo anecdótico a lo que es teórico, ¿eh? Los gamusinos, un animal, por aquí dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más de precisión, a ver, ¿qué puede? Un ave. ¿Pero existe? ¿Habéis visto alguno alguna vez? ¿Eh? Sí que existe. ¿Eh? En dibujos. Bueno, no sé en Andalucía, pero en Cataluña y en otros lados los niños, cuando van de campamentos, de excursiones, uno de los juegos que hacen es ir a buscar gamusinos. Aquí también, ¿no? Sí. Vale. Entonces, fijaros, ¿qué precisión le damos de lo que son los gamusinos? Sí, unos animales, unos pájaros, ¿no? Entonces le damos una definición un poquito abstracta y ambigua y ahí nos lanzamos a la aventura de encontrar gamusinos. Entonces, eso es un caso real, es anecdótico, pero es para ver el procedimiento que las personas, que los niños hacemos, ¿eh? Esto fue un niño que a la vuelta de las colonias, de la excursión, perdón, de buscar gamusinos, el lunes, cuando comenta la excursión, él está un poco enfadado y le dice a la profesora: Belinda, esto de los gamusinos, cuando llegué a casa, le pregunté a mi padre qué eran los gamusinos, lo buscamos en internet y los gamusinos eran peces, ¿sí? Para saber qué encontró, a qué conclusión llegaron, ¿sí? Pero fijaros que este niño lo que hace es, cuando le explica qué son los gamusinos del monitor o monitora, lo habla con sus compañeros. No convencido con eso y no encontrando gamusinos, cuando llega a casa se lo pregunta al padre. El padre dio por los ojos, que todavía debe estar alucinando, ¿sí? Lo mira en internet. Sí, fijaros en una cosa tan pequeña, un juego tan anecdótico como es buscar gamusinos, los procesos en los que ha pasado este niño para encontrar una definición de qué es un gamusino. ¿De acuerdo? Entonces, si ya esto lo hacemos habitualmente en nuestra vida diaria, ¿qué no vamos a hacer cuando estamos delante de un problema de matemáticas o delante de una lectura que hemos de comprenderla y responder unas preguntas, etcétera? ¿Sí? Entonces, si ya habitualmente lo estamos haciendo, lo que tendríamos que potenciar es que estas interacciones
las lleváramos, las potenciáramos dentro de los espacios educativos. Ya puede ser a través de grupos interactivos, de biblioteca tutorizada, etc. ¿Sí? O tertulia literaria, etc. ¿Sí? Entonces, de ahí es una de las contribuciones, las necesidades que deriva de introducir a la comunidad dentro de los centros educativos. Otro de los aspectos claves va a ser la coordinación familia, escuela y también el barrio, sobre todo familia y escuela. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que a veces, habitualmente no, pero en ocasiones nos pasa que aquello que decimos en la escuela no se corresponde a aquello que se dice en casa. A veces se dicen cosas distintas, ¿no? A veces en la escuela decimos una cosa y en familia dicen, bueno, ay, no hagas ni caso de esto, ¿sí? ¿De acuerdo? A veces sucede esa situación, ciertas divergencias o a veces realmente una divergencia total, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Niños confundidos. En casa me dicen una cosa, en la escuela me dicen otra. Tenemos dos discursos educativos que a veces son opuestos, se confrontan. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos niños que los confundimos. A veces los niños barren para casa, la respuesta que más me convenga, pues ahí es la que recojo. Pero a veces cuando son decisiones muy importantes, ¿a quién van a hacer caso? Habitualmente, ¿sí? A casa. Al fin y al cabo, cuando pasen unos años, al profesor, profesora, pues bueno, lo voy a perder de vista y en casa los voy a tener más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que procurar es coordinar aquello que decimos en casa y aquello que decimos en la escuela se parezcan. Y para que se coordine, necesito también tener una interacción más estrecha entre familia y escuela. Eso se promueve podemos promoverlo de muchas maneras. Con grupos interactivos, cuando entra voluntariado en las aulas, en las clases, hay una forma, ya genera una interacción entre profesorado y familias, ¿sí? Ahora veremos en tipos de participación, si las familias también participan en la toma de decisión conjuntamente con profesorado o otros órganos de decisión de la escuela, aquí se produce un acercamiento. Voy a poner un ejemplo. En la escuela donde yo estoy, pues ya os he advertido que iba a poner muchos ejemplos. En esa escuela es un barrio de nivel socioeconómico muy bajo. Actualmente con la crisis económica hay un nivel de pobreza elevadísimo. Tenemos un nivel educativo de las familias, una parte de ellas también muy bajo. Yo tengo madres que son analfabetas, ¿de acuerdo? Y tengo mucha población inmigrante en nuestra escuela. Estamos alrededor de un 70% de familias inmigrantes. Los niños ya han nacido aquí, ya son de aquí, pero las familias son inmigrantes. ¿Sí? Para poneros en contexto de qué estamos hablando. Una de las preocupaciones que teníamos mucha población de Marruecos. Una de las preocupaciones era en las excursiones. Los niños y niñas, sobre todo niñas marroquíes, no van a las excursiones. No sé si es un problema o una preocupación que os ha pasado en algún momento en vuestro centro o no, Pero, entonces, delante de este problema, que repetidamente los niños y todas las niñas marroquíes no iban a la excursión, probaron un montón de soluciones, no consiguieron. Finalmente, después de ser comunidad de aprendizaje, optaron, porque una de las madres, que su hija no iba a las excursiones, no iba a las colonias, ¿no? A las excursiones, optaron por invitarla, uno de los años, invitarla para dar apoyo a los monitores, ¿de acuerdo? Entonces, ella vino, la hija no vino, la madre sí que vino a la excursión, la hija no fue. La madre, uno de los miedos que tenía, que le preocupaba a esta madre marroquí, era qué pasaba a la hora de dormir, qué pasaba en el momento de las duchas, qué pasaba en estos momentos entre niños y niñas. No estaba segura, no estaba tranquila y por tanto prefería cortar de raíz y no dejar a su hija ir a la excursión. Se le invita a la excursión, se lo pasó a lo grande la madre, vio que aquello que le estaba diciendo el profesorado era cierto, ¿de acuerdo? Total tranquilidad, normalidad.
Y lo más relevante es que cuando ella llega después de la excursión, el poder que tiene ella de difusión, de explicación de la situación, tiene mucha más fuerza que aquello que lo que están explicando el profesorado. Están diciendo lo mismo, ¿eh? Fijaros que están diciendo, no pasa nada, están de excursión, duermen de esta manera, tal, ¿no? No había la misma credibilidad si venía de la fuente del profesorado, no transmitía la misma confianza que si venía de la fuente de esta madre, ¿sí? Al año siguiente se consigue que haya un poco más de niños, y sobre todo de niñas, marroquíes en las excursiones. A raíz de esta madre entra en la excursión. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, estamos haciendo coincidir el discurso de casa y el discurso de la escuela. ¿Sí? Por otro lado, os pongo otro ejemplo, en otra escuela, entrando voluntariado, el primer día que una mujer que al acabar el voluntariado se acerca, en los interactivos de infantil, se acerca a la maestra y le dice: ¡qué paciencia que tenéis! Aquí hemos estado 4 adultos, ¿sí? 4 adultos, y la energía que hace falta para controlar estos 25 pequeños, ¿sí? Y éramos 4 adultos. No me quiero imaginar el trabajo que tienes tú sola con estos 25 niños y niñas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué pasa? Que aquí empezamos a acercar la situación escolar en casa, y lo que está pasando en casa se acerca a la escuela. Empiezo a conocer, yo como profesor o profesora, empiezo a conocer más detalles de la situación precisa de mi entorno, ¿sí? Es una forma, de forma informal si queréis, pero es una forma de acercar a situaciones y discursos de escuela y familia, y extensivamente del barrio. Otro aspecto que también nos ayuda, aunque hoy no entraremos ya en esto, es el aspecto de la resolución, o incluso diría de la prevención de conflictos. Todavía es más importante prevenirlos más que resolverlos, ¿de acuerdo? Nos ha pasado que pueden haber conflictos en situaciones de violencia de iguales, el llamado bullying, ¿no? Pero puede haber conflictos raciales, ¿sí? Racistas, de grupos culturales distintos, violencia de género. Es decir, se pueden producir muchos tipos de violencias y muchos tipos de conflictos distintos. Si yo tengo perfiles adultos también diversos, tengo más recursos para detectar a tiempo algunos conflictos. En algunas ocasiones, algunos conflictos nos pasan por delante de los ojos y no los vemos. Os pongo un caso concreto, ¿eh? Si os lo han explicado, me paráis, ¿de acuerdo? Y lo saltamos. Aquí es un caso de secundaria. Una niña de, no sé si tiene 14 o 15 años, está en secundaria, tiene una relación con un chico de la clase. Este chico era el más popular de la clase, ¿de acuerdo? Y después de un tiempo le obliga en los lavabos a la chica a practicar una felación, ¿sí? Dentro del instituto. La chica accede porque no quiere perder a este chico. Es un caso real, ¿eh? Aquí no lo estoy inventando, y desgraciadamente pasa más a menudo de lo que pensamos, ¿eh? Accede a esta presión. Evidentemente, si este chico le está pidiendo esto a esta chica en los lavabos, una situación, pues bastante en nuestro entorno, para hacer posible la mejor escuela. ¿Sí? ¿Verdad que es un objetivo simple de formular y no complejo de gestionar, pero con buenos resultados? Entonces, fijaros que cuando a lo mejor se han explicado prácticas de qué hacer para convencer a las familias que vengan, que participen, etc. Ahora veremos algunas de las prácticas que surgen de lo que veis, estos logos de aquí arriba que ellos han explicado, que provienen de toda esta investigación realizada en el
proyecto Include, financiado por la Comisión Europea, es uno de los proyectos, como os he explicado, que han recibido más financiación a nivel europeo sobre educación obligatoria. Entonces, todo lo que vamos a hablar, esta participación, fijaros que nos viene y hay muchos estudios que lo están avalando así. Hacer participar la comunidad dentro de la escuela mejora nuestro aprendizaje instrumental. Estamos hablando de los contenidos, ¿de acuerdo? Del alumnado principalmente, pero también de familias o otros miembros de la comunidad. Mejora la convivencia. Pero es que además es que este primer punto y el segundo van entrelazados. ¿Cuáles son aquellas escuelas que tienen más conflicto? Aquellas escuelas donde no siempre podemos garantizar la calidad educativa para todo el alumnado. Aquellas escuelas con más fracaso escolar son aquellas escuelas que también tienen problemas de convivencia. Una de las incidencias cuando mejoramos el aprendizaje es que mejora la convivencia. Luego introduciremos otras medidas que contribuyan a reforzar este objetivo de mejora de la convivencia. Pero si solo introducimos mejoras de la convivencia, sin introducir medidas que mejoren el aprendizaje, no vamos a conseguir una mejora de la convivencia, o muy leve, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si mejoramos el aprendizaje, ya tendremos unos primeros resultados sobre convivencia. Cuando los niños aprenden, se lo pasan bien y hay menos conflicto, menos tiempo para pelearse y discutirse, ¿de acuerdo? Cuando se aprende, hay mejor convivencia. No lo resuelve todo, hay otros problemas que ya provienen de la socialización, de aquello en lo que nos hemos educado las personas, en qué valores nos hemos educado, ¿de acuerdo? Y aquí sí que incidiremos. Pero no lo podemos hacer, vuelvo a insistir, sin incidir en el nivel de aprendizaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el objetivo máximo que tenemos en una escuela que es comunidad de aprendizaje, aumentar la calidad educativa para todos. La transformación que se lleva dentro de la escuela, como os podéis imaginar y veremos algunos ejemplos, no se queda en las paredes de la escuela, es que va más allá. Las personas cuando salen de esta escuela se llevan todo ese bagaje, todas esas interacciones, todos esos aprendizajes realizados en la escuela, se lo llevan de la escuela a sus casas, a su entorno. Con lo cual también observaréis, habéis podido observar seguramente, algunas mejoras ya en el entorno, incluso en personas que no son familiares de la propia escuela. Ya veremos algunos ejemplos. ¿Sí? Eso nos está diciendo, que os ponía una referencia de otros autores, nos lo están diciendo, fijaros, ya desde el año 2002, ¿sí? Ha llovido un poco desde entonces, ¿de acuerdo? Que ya nos están hablando de los beneficios de esta participación. Pero ahora vamos a hablar de qué tipo de participación queríamos promover en las comunidades. ¿Vale? Primera pregunta: ¿quién puede participar en una comunidad de aprendizaje, en una escuela? Fijaros aquí, lo pongo en negrita, en mayúscula, para que no haya confusión. Todos, cualquier persona que son la única condición que hay, que se le pide, es que quiera mejorar la educación de este alumnado. ¿De acuerdo? Sí, pero cualquier persona. Entonces, también va a poder participar en una escuela una madre analfabeta, por ejemplo, si su objetivo es mejorar, si su apuesta es mejorar la educación de estos niños y niñas. ¿De acuerdo? El criterio para participar no es un nivel educativo específico, sino esta expectativa, esta voluntad, este compromiso con la mejora de la educación. Luego veremos en qué nos involucraremos cada persona dentro de la escuela. No todo el mundo quiere participar en las mismas cosas, ¿de acuerdo? Hay personas que no quieren entrar dentro del aula, hay familiares que no quieren entrar dentro de un aula porque les asusta. Les asusta lo de la responsabilidad del aprendizaje, les asusta y prefieren hacer otras actividades, o a la inversa, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Pero lo que sí que es importante, que cualquier persona que participe dentro de la escuela, del centro educativo, le vamos a pedir un compromiso. Algunas escuelas, incluso, ahora lo veremos más adelante, tienen un contrato de voluntariado, ¿sí?
un contrato de aprendizaje, ¿vale? Pero son algunas comunidades, ¿eh? Ahí cada uno, eso no es una actuación de éxito, eso son diferentes estrategias, buenas prácticas, ¿de acuerdo? Pero no es una actuación de éxito, ¿eh? Solo os digo cosas que algunas escuelas ya hacen. Lo que sí que es importante en todas las comunidades de aprendizaje es que estamos exigiendo a las personas que participan en esta escuela compromiso, a las familias, a otros miembros de la comunidad, también al profesorado, compromiso con la mejor educación. O sea, que la educación que yo quiero para mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, etcétera, la quiero para mis alumnos también. ¿De acuerdo? Ese es el compromiso que todos los miembros de la comunidad han de tomar. ¿Y ese compromiso para un voluntario qué significa? Si, por ejemplo, una persona se ofrece como voluntaria y plantea su disponibilidad, dice, yo tengo un día a la semana, una mañana a la semana que puedo venir, ¿sí? Este es el compromiso que toma. Y yo voy ahora este año todos los viernes por la mañana. Pues todos los viernes por la mañana es como si fuera mi trabajo, es mi compromiso, yo no fallo. Evidentemente un día me puedo poner enferma, un día puedo tener una reunión que me impide de ir, ¿de acuerdo? Y aviso con anterioridad o busco un sustituto directamente. Ya me organizo yo para decir, oye, ¿me puedes sustituir en grupos interactivos tú? ¿Me puedes sustituir en las tertulias con los familiares? ¿De acuerdo? Es el voluntario, ¿eh? Que se organiza para buscar su propio sustituto y no dejar colgada esa actividad que se había comprometido. O si avisa con tiempo en algunas escuelas que tienen comisión de voluntariado. ¿Sí? Las comisiones, tenéis claro, ¿no? A ver las caras. ¿Sí? Vale. Lo explico un poquito después, ¿eh? No os preocupéis. En algunas comunidades de aprendizaje tienen la comisión de voluntariado. Una de las funciones que en estas comisiones se ha planteado es tener una bolsa de voluntariado. ¿De acuerdo? Entonces, tienen bien registrado a sus voluntarios que tienen, qué días vienen, en qué horarios tienen, lo tienen ahí, no sé si, no lo sé si en un Word, en un Excel, cómo lo tienen bien archivadito a las personas, y luego incluso tienen un listado de personas que han dicho, mira, yo no me puedo comprometer una vez a la semana fijo, pero si algún día tienes una baja y me llamas, a lo mejor aquel día puedo venir, ¿sí? Entonces tienen una bolsa de reservistas, allí que a lo mejor los llaman y aquel día pueden venir y vienen a sustituir a alguien que falla, ¿vale? O a veces, si se avisa con tiempo, se avisa un par de días antes, oye, que el viernes que viene no voy a poder venir. Bueno, oye, pues mira, ¿sabes qué? Los grupos interactivos de este viernes, en vez de hacerlos el viernes, los voy a hacer el jueves, que tengo otro voluntario, reorganizamos los recursos, ¿sí? Pero esto es excepcional. Si tú te comprometes a venir, te comprometes a venir. Y eso es lo que vamos a pedirle al voluntariado. Que cumpla con su compromiso que toma. Que sea sincero qué nivel de implicación quiere y puede asumir, ¿vale? No todo se acaba entre semana, porque hay gente, hay familias y hay personas que les gustaría participar, pero evidentemente entre semana pues está trabajando, ¿no? Pero existen otras actividades que te permiten fuera del espacio escolar, en fin de semana, etcétera, llevar a cabo algunas actividades, ¿vale? ¿Sí? También flexibilidad le pedimos al voluntario. En algunos momentos puede pasar, y eso es lo que se explica al voluntario, evidentemente puede pasar algún día, mira, tenemos una necesidad específica de insistir un poco más, vamos a hacer esta semana un poco más de horas en esta área porque se nos está quedando floja, ¿vale? Entonces vamos a insistir en matemáticas, puntualmente. Tú siempre venías a grupos interactivos de inglés, pues vas a venir a grupos interactivos de matemáticas, ¿sí? Se le pide flexibilidad. ¿Me explico? ¿Sí? Pues antes de entrar el perfil de ese voluntario, yo lo dejo, pero antes de entrar, primero vamos a ver, me podéis decir, sí, pero es que no vienen. ¿Cómo le voy a hacer participar en nada? Si es que no vienen los 4 de siempre, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, hay una serie de obstáculos que impiden esta participación.
Aquí os lanzo la pregunta. Cuando estáis pensando en participación, ¿queréis que vengan a la escuela a participar las familias? ¿En qué actividades estáis pensando que participen? Supongo que vengan a las reuniones, es una, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién se atreve con todos los que somos hoy aquí? A los grupos interactivos. ¿Sí? ¿Qué más? A las tertulias. A las fiestas. Los talleres. ¿Vale? ¿Y sabemos si quieren participar en todo eso? ¿O simplemente decidimos las actividades y les decimos que vengan? ¿Sí? Entonces, hay varios elementos que tenemos que pensar cómo lo hacemos. Eso nos sirve para nuestra escuela y nos sirve para nuestra vida diaria en otros espacios de decisión. Entonces, por ejemplo, unos elementos que tenemos que tener en cuenta, aquí veíais el tema de los horarios. Cuando planteamos una reunión, un encuentro, ¿cuándo lo planteamos? ¿En qué días, franjas, horarias lo planteamos? Hacemos varias reuniones sobre el mismo tema para que puedan venir perfiles distintos, aquellos que los que trabajan en una hora, los que no trabajan en otra. ¿Cómo lo pensamos? Para conseguir esta diversidad de población. Otro aspecto es la puntualidad, que eso es un mal que tenemos no solo en las escuelas, en muchos espacios. A veces decimos, la reunión empieza a las 6 y será hasta las 7:30, por ejemplo. Llegamos a las 5, a las 6, llegamos a las 6, ¿sí? Y nos encontramos que soy el primero o el segundo en llegar, ¿sí? Bueno, me espero 5 minutos, 10, ¿sí? 15, ¿eso nos pasa? ¿Nos ha pasado? No solo en la escuela, en la reunión de comunidad de vecinos ni os cuento, ¿sí? Es todo lo que no hay que hacer es lo que pasa en las comunidades de vecinos, ¿sí? Nunca empieza la hora. En muchos casos las reuniones nunca empiezan a la hora. Bueno, empezamos a las 5:15, ¿vale? Acaban, a las 5:15, dale, a las 6:15. Acaban a las 7:30. Se alargan, ¿sí? Y yo que a las 7:30 me había calculado que me iban luego a buscar al niño que está en la academia, o que está saliendo de fútbol, o que iba a buscar no sé qué, a la tintorería, o a comprar, o ya a las 7:30 lo alargo un poquito más, algo más tarde, entonces ya voy con la lengua afuera para poder hacer el resto de cosas que me había planificado. ¿Cómo salgo pensando en esa reunión? O sea, saco chispas de la reunión, ¿sí? Porque no hemos acabado a la hora, claro, como no hemos empezado, era difícil acabarla a la hora, y eso nos va quemando. Es un pequeño detalle, pero nos quema. Es importante que cuando hagamos una reunión, hemos quedado a las 6, 6:03 minutos, 5 minutos, máximo empezamos, ¿sí? ¿Este quién esté? ¿Este quién esté? ¿Sí? A las 7:30 acabamos. Si queremos continuar hablando, se acaba la reunión y nos vamos a tomar un café y seguimos hablando si queremos, pero la reunión se acaba. Y todo el mundo tranquilamente se va y hace lo que tenía previsto hacer en su vida, ¿vale? Es un detalle pequeñito, pero que luego incide, porque si no quema y desmotiva. Porque si no, a la siguiente reunión dices, ¿llegas a las 6 a la próxima reunión? No, ya llegas a las 6:10, y a la tercera llegarás a las 6:20, como el resto, ¿sí? Entonces vamos ahí alargando y arrastrando el problema. Pero es que además, ¿qué nos pasa en muchas reuniones que vamos? Que son informativas. No tienen que dejar de existir. Las reuniones informativas tienen que seguir existiendo, sobre todo las de principio de curso o las de mitad que hacemos una valoración, etcétera. Evidentemente tenemos que informar qué se pretende, qué objetivos se quieren hacer, qué actividades se han previsto, normas de funcionamiento, etcétera, etcétera. Claro que tienen que existir. Pero la cuestión es, si la mayoría de reuniones que hagamos son informativas o son decisivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a una reunión y sé que mi voz cuenta, ya veréis cómo vais a hacer lo posible
para pasarlo en primer lugar. Pero si son reuniones que simplemente son informativas, pueden pasar en segundo o en tercer lugar, porque digas, bueno, vaya o no vaya, el resultado va a ser el mismo. Pongo un ejemplo para verlo más claro. Me explicaba una directora de otro centro. Me decía, yo tengo 3 hijos. Al primer hijo fui a todas las reuniones, yo y mi marido, ahí a todas, ¿sí? Al segundo nos turnábamos, ¿sí? A veces tú, a veces yo. Al tercero, ¿no? Pues alguna vez, y eso que la directora, fallábamos. Y a las que íbamos era más por solidaridad de la profesión que por lo que íbamos a hacer, porque era la misma tipo de reunión que con el primero y con el segundo. Entonces le decíamos a la amiga, oye, si hay alguna novedad, nos lo cuentas, si no ya cuento que es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero nos extraña a veces que las reuniones estén semi vacías, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo mismo nos pasa en la comunidad de vecinos. Delego mi voto a tal, ¿sí? Pues total, para lo que se va a liar a veces allí, pues ya me explicarás, ¿sí? Entonces nos pasa en muchos espacios esto. En cambio, cuando es una reunión donde se toman decisiones, se llena. Es como otro ejemplo. Eso es que es en la escuela. Se convocó a las familiares de tercero, de primaria, se hizo 2 convocatorias. Una era a las 3 y cuarto de la tarde, y vinieron sobre todo aquellas madres que no estaban trabajando fuera de casa, que trabajaban en casa. La sala estaba llena. Y la convocatoria era que teníamos un recurso. Nosotros tenemos allí en Cataluña el aula de acogida, que se llama, que son estos niños inmigrantes para el tema de la lengua, ¿de acuerdo? Tener un refuerzo para el aprendizaje de la lengua y luego entrar dentro de clase. ¿Sí? Tenemos este recurso suplementario en aquellas escuelas con mucha inmigración. Entonces, la escuela planteó, a lo mejor vosotros tenéis un recurso similar, no me acuerdo el nombre. Ese Atal, eso, que no lo habéis dicho otra vez, no me acordaba el nombre, eso, gracias. Sí, pues yo creo que debe funcionar similar, ¿vale? Convocaron a las familias para ver, con ese recurso que se contaba, qué se hacía en clase, que teníamos mucha población inmigrante, qué se hacía en clase. Sacábamos a los niños de clase para que aprendieran la lengua o los dejábamos dentro y cómo lo gestionábamos. Es una decisión que normalmente lo toma el profesorado, el equipo directivo, el profesorado, y si me apuras, se introduce en el consejo escolar si me apuras, estirándolo mucho. Normalmente es una decisión que toma el profesorado, el equipo docente, ¿vale? En este caso, abren esta decisión a lo que es la comunidad, la que afectaba a este curso que tenía mucha población inmigrante. La sala estaba llena. Por aquí sí que decían, si voy o no voy, a lo mejor la decisión es diferente y a lo mejor tiene un impacto distinto sobre la educación de mi hijo, ¿sí? Entonces sí quiero ir. Es igual todo lo que tengo, lo dejo, ya lo haré, pero eso es importante, pasa en primer lugar, ¿sí? Claro, hubo un debate importante, hora y media, en hora y media veréis la decisión que tomaron. Se producen 2 posturas en esta reunión. Una que decían, a sacar a estos niños del aula, que aprendan la lengua, y cuando ya la tengan consolidada, la tengan adquirida, los volvéis a meter en clase, porque si no, vais a hacer bajar el nivel, a retrasar la explicación y el desarrollo de los otros contenidos curriculares, ¿de acuerdo? Para el resto de niños que no tienen una dificultad de aprendizaje, ¿sí? Esta era una postura. Entonces aparece la otra que dice, no saquéis, yo no quiero que saquéis a mi hijo de clase, ni que los pongáis a todos los inmigrantes juntos, porque así no van a aprender la lengua, porque van a estar hablando en su lengua, ¿sí? Y así no van a aprender ni la lengua ni el resto de contenidos. Bueno, ¿qué hacemos con ese problema? Unos que los saquemos, los otros que los dejemos dentro. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, evidentemente, teníamos el profesorado, teníamos el equipo directivo en la reunión. De la reunión salimos, fijaros que no son, aunque parecen diametralmente opuestas las posturas, son similares. ¿Qué están pidiendo? La mejor educación. Que no se baje el nivel a ningún niño. Pero eso implica, evidentemente, respuestas distintas.
porque hay necesidades educativas distintas en la misma aula. Por tanto, ¿qué decisión se toma? Que ya que teníamos este refuerzo del aula de acogida de Atal, ¿sí? Que este refuerzo que tenemos suplementario, este profesor suplementario, lo metemos dentro del aula. Ya tenemos 2 profesores dentro del aula. Bueno, oye, pues nos falta más, porque tenemos 25 niños, ¿sí? Con 2 adultos no damos abasto tampoco. Con lo cual salimos con el compromiso de que cada día en ese curso teníamos a adultos que entraban entraban en las clases para hacer refuerzo al profesorado, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Que no se bajara el nivel para ninguno y que todos adquirieran el nivel de lengua requerido, ¿sí? Entonces, fijaros que en este caso, ir o no ir a la reunión sí que cambia el resultado final, ¿sí? Hemos pasado de reuniones que siempre son informativas a combinarlo también con reuniones que son decisivas, donde siento que mi voz cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, para contribuir a que haya un clima de diálogo, de que todo el mundo realmente puede hablar, es necesario establecer estas condiciones igualitarias. Uno de los aspectos técnicos, si queréis, pero que no podemos prescindir de él, es, en educación tenemos, como en muchas otras disciplinas, una jerga inmensa de abreviaciones, ¿sí? Cuando hablamos de una adaptación curricular, tienen sus siglas y sus nombres, ¿sí? Es decir, tenemos un sinfín, un abanico enorme, además si ya vamos por regiones distintas, también vamos variando. Entonces, cuando tenemos un familiar delante que no está habituado a toda esta jerga educativa y directamente la hablamos en términos técnicos, se despistan, se pierden. ¿No os ha pasado nunca de estar a veces con una conversación informal? Tienes 2 o 3 personas que dominan aquella materia y están hablando y dan por hecho que todo se entiende. Yo tengo unos amigos en informática que deben ser unos cracks, pero cuando se ponen a hablar, hablan castellano, pero no los entiendo lo que están diciendo. Entiendo cada palabra suelta, si queréis, pero no entiendo qué es lo que me están hablando, ¿vale? En algunos momentos, según cómo sean esas condiciones, uno no se atreve a decir, no entiendo lo que me estás diciendo. Dices que sí, y dices, bueno, luego ya lo buscaré, o que le preguntaré, no sé qué, que me lo explique, que me traduzca, que estaban hablando estos, ¿sí? ¿No se nos ha pasado nunca? Pues fijaros si tenéis, además, familias no académicas, eso todavía se acusa más. Entonces, hemos de vigilar mucho, no hemos de rebajar el qué explicamos, de máximo nivel hemos de explicar, ¿de acuerdo? De máximo nivel, pero el cómo explicarlo hemos de asegurar que se entienda, no dar por supuesto nada. Si introducimos un tecnicismo, que lo podemos introducir, lo explicamos, qué es, y a partir de aquí ya todo el mundo entiende qué es y todo el mundo utiliza ese tecnicismo, ¿sí? Traducción, en mi escuela, como tenemos población que va llegando a mitad del curso o va llegando, que es muy, nosotros llamamos la matrícula viva, ¿sí? Porque está bien viva, ¿sí? No para, ¿sí? Aparecen niños, en abril aparecen niños que matriculamos, por tanto familias que matriculamos, con lo cual no todos tienen el conocimiento de las lenguas de la escuela. Cuando en las reuniones, antes de empezar ya se dice que habrá traducciones rincones de traducción. Personas que ya conocen la lengua, se ponen en grupo y van hablando. Oímos ruido, eso es verdad, ¿de acuerdo? Pero estamos traduciendo para que todo el mundo siga la reunión, todo el mundo la comprende, todo el mundo pueda participar. Los explicantes, que habrá ruido, pero justamente es para poder seguir la reunión, ¿sí? Es decir, hay toda una serie de aspectos más formales, si queréis, que pueden ayudar a seguir la reunión y a sentir que cualquier persona, independientemente del nivel educativo que tenga, incluso de la lengua que tenga, puede participar, ¿sí? Otro aspecto, reuniones productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces tenemos reuniones, y yo os digo, en la universidad no os explico, tenemos reuniones de 4 horas
de 4 horas que salimos para ser un poco generosa, con pocas conclusiones. A veces con ninguna conclusión después de 4 horas. ¿Sí? 4 horas. 4 horas. Eso agota y acaba con la paciencia de un santo. ¿Vale? Entonces, y eso nos pasa muy a menudo. Quedamos, tenemos una hora de reunión. Estamos en la reunión y acaba la hora, uy, que tengo que ir, que tengo tal cosa y otra reunión, o que entro en clase, o que... Oye, ya quedaremos para acabar de decidir. Piensas, pero ¿no habíamos quedado para decidir? ¿Ahora por qué tengo que hacer una segunda reunión para acabar de decidir lo que teníamos que decidir en esta primera? ¿No? ¿Eso no pasa? Que repetimos reuniones a un nivel exagerado, pues eso desmotiva a la participación, pero de profesores, de familiares, de cualquier persona, desmotiva. Con lo cual, nos vamos a meter en la cabeza, cambiar el chip, vamos a maximizar el tiempo. Tengo una hora y media, el tiempo que tengamos, ¿sí? Como mínimo, hemos de salir con una decisión tomada en cada reunión que hagamos, como mínimo, ¿vale? Para, ¿sí? sin ir mucho a máximos, pero como mínimo una decisión. Maximizar el tiempo, tenemos poco tiempo y tenemos muchas actividades, con lo cual no podemos perder ese tiempo, ¿sí? Entonces, cuando convocamos a una reunión, claritos los temas de que queremos hablar. Al principio, sobre todo, la figura del moderador es ardua, ¿de acuerdo? Porque tiene que hacer un poco de policía, decir que nos desviamos del tema, esto si queréis lo hablamos en el café, volvamos al tema que estamos. Porque a veces hay temas que se entrelazan y son muy interesantes para el café, ¿vale? El tema que queremos tratar, vamos a tratarlo, que vamos a buscar soluciones. Cuando hay posiciones confrontadas, lo que vamos simplemente a hablar, es decir, a ver, el mejor argumento. ¿Qué es lo que favorecería más para conseguir la mejor escuela? O el sueño concreto que tengamos, ¿no? Todo el mundo habéis pasado por la fase del sueño, ¿verdad? Entonces tenéis claros los sueños que hay. Pues para conseguir este sueño, ¿de acuerdo? Que es lo que nos ha convocado a esta reunión, los mejores argumentos para resolverlo, para acercarnos a este sueño. El resto, en un café, lo hablamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, el moderador tiene que hacer el trabajo de reconducir y encauzar de nuevo a lo que nos había convocado esa reunión. Parece una tontería, pero ¿cuántas veces nos vamos por las ramas en reuniones y salimos sin decisiones tomadas? ¿Vale? ¿Sí? Otro aspecto, la difusión. Porque a veces habitualmente eso en la escuela nos pasa mucho. ¿Cómo convocamos una reunión? Hacemos las circulares también aquí, ¿sí? Las circulares. Ya hemos introducido los colores. Tenemos circulares rojas y verdes para que se vean bien, ¿sí? ¿Qué nos pasa con las circulares? Ya cuando sales de la escuela ya tienes una pequeña alfombra de circulares por allí, ¿vale? Bueno. Otras se quedan en el fondo de la mochila y aparecen al cabo de un mes. Y dicen, anda, ¿y esto qué es? ¿Sí? Otras son vistas y no se acaba de comprender la importancia de esa circular. Otras sí que llegan, se entienden y sirven como convocatoria, ¿vale? Entonces tenemos que dejar de hacer los canales que teníamos previstos, pero tenemos que introducir otros. Pero para introducir estos otros necesitamos otras cabezas pensantes, diversas a las nuestras, porque como profesores tenemos ciertas